Hola, buen día. Buen día, ingeniero. Bueno, empezamos las clases entonces. Bueno, ya ingeniero. Buenos días. Vamos ahora, quedamos en este tema, creo, en la anterior clase. Características y estructuración de las partículas minerales. Bueno, la caracterización y la forma de las partículas es importante para diferentes tipos de obras en ingeniería civil. Vamos a ver, por ejemplo, si estamos usando un material para capa base para hacer pavimentación, entonces nosotros no necesitamos que las partículas sean muy angulosas ni tampoco planas y alargadas. Cuando se dice una partícula plana y alargada es cuando la longitud de la partícula es 5 veces mayor que el espesor. Cuando hay exceso de esas partículas hay que desecharlo. ¿Por qué? Porque si estamos pasando una compactadora, resulta que el momento de compactar se quebran y se trituran las partículas porque son muy delgadas. Si hacemos hormigón también, resulta que hacemos hormigón, cuando sometemos a compresión se van a fisurar, se van a quebrar las partículas. Entonces va a dar baja resistencia a la compresión. Por eso es importante la forma de las partículas que se tiene que tener. Entonces, si tenemos partículas, por ejemplo, en este caso estamos hablando de un material anguloso, quiere decir que tiene bastantes ángulos, ¿no es cierto? Cuando la roca o el material está recién, digamos, que produce una quebradura, entonces tenemos esta forma de partícula. Es anguloso, tienen varias puntas. Y si hay un proceso, ¿no es cierto?, de desgaste, de erosión, entonces estos vértices o las aristas que tienen se van a ir desgastando. Entonces, en ese momento llegamos a subanguloso. Justamente el efecto del rodado o la abrasión que está sometido a las partículas cada vez se van haciendo más redondeadas. Entonces, subanguloso va a pasar a subredondeado. La subredondeada es cuando la abrasión y la erosión tienen un proceso más intenso. Como ven aquí, casi ya no tiene esquinas. Entonces la partícula se va convirtiendo casi en una esfera, adquiriendo el grado de redondez y esfericidad a la vez. Entonces luego vamos a tener redondeada, como en el caso de esta partícula, y muy redondeada. Cuando son muy redondeadas ya es casi completamente esférica el suelo. Perdón, las partículas. Entonces podemos medir esto, cuál es su grado de redondez y además su esfericidad. Entonces este señor Petitjon hizo unas fórmulas empíricas que son las siguientes. Por ejemplo, aquí dice, para medir el coeficiente de esfericidad utilizamos esta fórmula. Si quieren pueden expresar en decimal o también en porcentaje. El coeficiente de esfericidad es igual a D sub D sobre D sub C. ¿Y qué es D sub D? Diámetro de un círculo con el área igual al que tiene la proyección de la partícula descansando en el lado más plano. Lógicamente, si tenemos una partícula y lo soltamos de una altura, la partícula siempre va a caer en el lado más plano, ¿verdad? Jamás va a caer de punta, como decimos, siempre va a caer la parte más plana. Y D sub C es el diámetro del círculo inscrito dentro de esa figura. Entonces, aquí lo vemos objetivamente esto, fíjense, ¿no? Bueno, le voy a comentar esto. No solamente, digamos, en cuanto a poner capa base, qué sé yo, también hay métodos de diseño de hormigones que se utilizan justamente las partículas tal como están en el sitio. En cambio, los métodos que seguramente han visto ustedes en materiales de construcción y resistencia a materiales, los métodos de dosificar con hormigones, tenemos el García Balado, tenemos el método ACI, en fin, hay varias formas, ¿no es cierto?, de dosificar un hormigón basándonos en una curva ideal, que se llama la curva de Bolognesi, ¿verdad? Se me van a acordar. Entonces nosotros buscamos siempre un agregado que esté bien al medio de la curva de especificaciones, pero algunos métodos, por ejemplo el método O'Reilly, es un método cubano-soviético que utiliza los agregados
tal como está en el sitio. Y para eso determina el coeficiente de esfericidad y el coeficiente de redondez. Entonces, ellos trabajan con ese material y para optimizar justamente el cemento. Entonces, es un método muy independiente de las personas que quieran ver ese tema. En el Instituto de Investigación y también en la biblioteca hay un método comparativo que se dice dosificación de hormigones mediante el método ACI y mediante el método ORREL. Entonces, bueno, yo lo hice el trabajo, está con mi nombre, ¿no? Un tema de investigación. Y comparamos justamente los dos métodos y para eso hicimos un trabajo justamente de la estadística de determinar el método del coeficiente de esfericidad y de redondez. Es un trabajo bastante moroso para determinar eso porque se debe hacer esta verificación si estamos usando canto rodado, hay que hacer en diferentes épocas del año. El río Piraí varía en función del tipo de lluvia. Si llueve en Cuenca Alta, tenemos en la zona de Santa Cruz, tenemos ya agregados más duros, porque la distancia es mayor, pero viene desgastándose, todo elemento blando se desintegra. Y cuando es de la cuenca baja, entonces los agregados son más blandos. ¿Por qué? Porque no se han hecho todavía las partículas al llegar a esta zona, por la distancia de transporte que hace el agua. Pues por eso hay que hacer una estadística, ¿no? Para sacar una media. Casi un proceso durante el año de investigación, diferentes épocas del año. Bien, pero ahora vamos al caso. Entonces, si quieren más información, pueden buscar ese libro, ese tema de investigación. Bien. Bueno, ¿y cómo se hace esta prueba? Se toma una porción, ¿no es cierto? Se cuartea el material, se lo lava bien las muestras y se obtienen las partículas limpias. Y luego de una altura aproximadamente de unos 30 centímetros se larga las partículas a una superficie y van a caer de esta forma. Y luego se saca una fotografía, una altura aproximadamente de 30 centímetros, y van a tener siempre, ¿no?, una figura en planta como esta, bueno, esta o bien esta. Entonces, ¿de ahí qué hacen? Van a copiar con de la fotografía, lo pasan, ¿no es cierto?, con un lápiz en un papel transparente, en el cual van a trabajar. Entonces, con los circulímetros que tenemos, vamos a tratar de ver cuál es, digamos, el círculo que abarca, por ejemplo, todo esto por fuera. Eso es circunscrito. Y otro círculo menor que aquí, que entre, ¿no es cierto?, eso se llama circunscrito, que está dentro de este círculo. Es lo que estamos viendo aquí, D sub D por fuera y D sub C por dentro. Bueno, no salió la imagen aquí. Aquí está inscrito un círculo. Es así, círculo inscrito. La relación de estos dos nos va a dar justamente el coeficiente de esfericidad. Cuando D sub D es igual a D sub C, ¿qué pasa? Es completamente esférico. Cuanto más sea chico este valor, quiere decir que el suelo es menos esférico. De esa forma se mide el coeficiente de esfericidad. Bueno, ahora vamos a medir el coeficiente de redondez. Lógicamente aquí estoy exagerando la partícula, que lo he hecho a propósito, está muy larga. Entonces, aquí tenemos esta fórmula que es su coeficiente de redondez. La sumatoria igual a 1 sobre R sub I, todo sobre R sobre N. ¿Qué significa esto? Es la sumatoria de todas las partículas, todos los círculos que se puede dibujar en este esquema de acá. Aquí tengo un redondo, aquí tengo otro redondo, de repente aquí también voy a poner otro redondo, aquí voy a poner otro círculo, otro círculo, otro círculo, en fin, lo lleno de círculos. Entonces, todos los círculos chicos, que es la sumatoria, justamente por eso, la sumatoria de R sub I, con su radio de cada uno, ¿no? Y el R grande es el círculo mayor inscrito en esta figura, es R, que viene a ser esto. Ahora, todo eso es dividido entre N. N es el número en las esquinas donde se pudo hacer los círculos. Este valor N. Eso nos da justamente el coeficiente de redondez. Cuando este valor sea más grande, lógicamente va a ser más redondo, ¿cierto? Casi va a ser ya una esfera completa.
Y cuando se aproxime esto a cero, lógicamente que va a ser un, una partícula más o menos parecida a esto, o con otra forma, pero no va a tener esfericidad. Entonces, cuando se aproxima a ser más redondo, lógicamente se convierte en esfera. Esa es la importancia que tiene justamente el uso de materiales, ¿no? En hormigones, también en carreteras. Hay que determinar inclusive las caras fracturadas, cuántas caras fracturadas, las normas, por ejemplo, para hacer pavimento flexible o exigen cuántas caras fracturadas tienen y cuántas partículas planas y alargadas. Todo eso se mide. Entonces hace una plantilla y se va midiendo cuánto de largo con respecto a la altura. Si excede al porcentaje que las normas exigen, entonces hay que mejorar el material, pedir otro acopio de material o en su defecto sacar todas las partículas planas y alargadas. Porque eso no es bueno usar partículas muy alargadas, porque cuando estamos compactando se escritura. Entonces, lógicamente, que el valor de CBR, que estamos buscando un suelo bueno, que soporte, ¿no es cierto?, que las cargas, entonces no va a soportar las cargas con las cuales estamos diseñando, se va a triturar. Por eso en pavimentación, cuando hacemos una compactación, se debe controlar no solamente la densidad máxima, sino hay que controlar la granulometría. Cuando la granulometría, a veces, si hay partículas fracturadas, muchas fracturadas, entonces ya no cumple con la curva granulométrica inicial. Y por tanto, ya si varió eso, ya varía el CBR. En suelo dolo es el tema del CBR. CBR quiere decir capacidad de soporte del suelo, ¿no? Entonces él disminuye. Cuanto más alto sea el CBR, tiende a ser un suelo mejor. Entonces el CBR se mide de 0 a 100. Entonces, lógicamente, voy a diseñar un CBR alto y pongo el suelo y resulta que lo compacto, lo trituré y lo bajé el valor del CBR. Y por tanto, las cargas que tenía que soportar el suelo ya no me soporta, se lo transfiere al pavimento. Y el pavimento va a fallar porque no está calculado para soportar esas cargas. Es el principal problema en los pavimentos. ¿Está claro? ¿Entendieron el tema? ¿Para qué sirve esto? ¿Jóvenes? Hola. Sí, sí, ingeniero. No hay... Entonces, eso es la justificación de este tema. ¿Por qué queremos que las partículas siempre tengan la menor cantidad de angulosidad? Pero ahora, cuando son completamente esféricas, tiene mejor acomodo. Pero si hacemos hormigones, ¿por qué va a pasar? Va a fallar por adherencia. En cambio, cuando tiene algo, digamos, alguna angulosidad, traba mejor, ¿cierto? Porque la arena, ¿qué función cumple en un hormigón? La arena se llena los espacios vacíos, ¿no es cierto?, con la ayuda del cemento. El cemento es una película que se adhiere, que aglutina. Entonces la arena es simplemente para rellenar los huecos que dejan las partículas más grandes, que son las gravas. Entonces las gravas tienen que tener una cierta trabazón. Si son totalmente esféricas, puede llegar a tener un volumen, digamos, más compacto, ¿no?, pero fallaría por adherencia. Entonces lo ideal es tener partículas siempre que sean subredondeadas, ¿no? No completamente redondos, ni tampoco que sean subangulosas ni angulosas. Que está trabajando con esto también estamos bien con la subredondeada, o bien redondeada, pero ya este es muy redondeado, es completamente esférico. Bueno, entonces esa es la idea de entender que la importancia que tiene justamente la forma de las partículas. Bien, ahora entraremos en lo que es exploración y muestreo de suelos. La finalidad de realizar la exploración del suelo en la etapa del proyecto como la ejecución de una obra es obtener datos confiables, seguros y abundantes respecto al suelo en que se está tratando. Un estudio o exploración del suelo va coadyuvado con laboratorio de mecánica de suelos, mediante el cual se obtiene los siguientes datos, ¿no es cierto? ¿Qué es clasificación de suelo? Para clasificar el suelo, ¿qué necesitamos? Hacer los límites de Atterberg, que es límite líquido, límite plástico,
límite de contracción, etc. Granometría, límite de plasticidad, porcentaje de humedad, ángulo de presión interna, asentamientos, relaciones gravimétricas. Entonces, las muestras obtenidas pueden ser totalmente alteradas como también suelos inalterados. Pero independiente de eso, primero vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es la importancia de la exploración en diferentes etapas? Por nosotros aquí estamos llamando etapa preliminar, qué sé yo. En realidad, todos los ensayos son los mismos. Anótenlo por favor, porque no se olviden. Aquí me olvidé colocar lo que es las tres etapas. Una etapa que es preliminar, luego etapa definitiva y etapa de constructiva. En tres etapas sostenibles. Y le voy a explicar cómo. Por ejemplo, si estamos haciendo una carretera, vamos a hablar de carretera para entenderlo mejor. ¿Qué hago yo? Bueno, voy a recorrer el lugar, ¿no es cierto?, donde va a atravesar mi carretera y ver si realmente esa carretera va a ser adecuada o tendré que hacer otra variante. ¿Qué es la variante? De repente me tengo que desviar por un lado porque la zona que estoy estudiando es muy accidentada, entonces voy a ver la variante que voy a hacer. Pero en la etapa preliminar, ¿qué hacemos? Estamos buscando justamente un financiamiento, ¿no? Para ver a qué organismo nos va a financiar, cuánto va a costar la plata aproximadamente para hacer el proyecto, cuánto de plata vamos a gastar. Entonces, en esta etapa preliminar, se usan las mismas herramientas que en la etapa definitiva y en la etapa también de ejecución de la obra. Son los mismos herramientas, los mismos ensayos. Solamente que en la etapa preliminar va a ser menos densificados los sondeos. Puedo hacer que sea sondeos cada 100 metros o de repente cada 300 o 500, dependiendo de la zona. De tal modo, ¿no es cierto?, que me den datos aproximadamente qué cortes voy a tener, qué tipo de suelo, si hay mucha arcilla, si hay mucha piedra, en fin. Todo eso me va a dar una pauta y voy a calcular aproximadamente los datos preliminares que tengan, ¿no es cierto? Voy a calcular aproximadamente cuánto va a costar una obra, aproximadamente. Eso se presenta en la etapa preliminar, que va justamente a hacer el estudio, previo trazado primeramente, va a entrar topografía, y junto al topógrafo, el topógrafo va a ser ya el eje de la carretera, y entra ahí mecánica de suelos. Entonces, las pruebas que se hacen. Tiene el eje de la carretera, vamos a hacer a 3 bolillos, es decir, en zigzag, y en lugares accidentados. Si planificamos hacer, por ejemplo, cada 100 metros, de repente va a haber una zona accidentada, tengamos que hacer los 30 metros, o 40 metros, algo así, en partes intermedias. No siempre va a ser cada 100, puede ser, ¿no? Estamos haciendo cada 100, pero a veces hay zonas accidentadas y hay que hacer a menos distancia. Bueno, entonces trazamos con eso y decimos, bueno, aquí hay un montón de material, digamos, arcilla, blanda que nos sirve, hay que hacer cambio de material, nos va a costar demasiado. Pero ya sabemos aproximadamente, de repente, si sale eso, vamos a buscar otra variante, por otro lado, de repente esa zona es mejor, vamos a producir menos gasto. Entonces se presenta esa etapa preliminar y se dice cuánto va a costar el proyecto. Según una entidad que va a financiar. Una vez que financia justamente el proyecto al diseño final. Y le dan plata y dice, bueno, señor, esta cantidad para el estudio definitivo y luego financian la obra. Entonces, en esa etapa ya se define, ya viene la etapa definitiva o también se llama al diseño final. O sea, con los datos, ahí sí no tenemos que fallar, porque todos los estudios, en vez de hacer 100 metros, lo haremos cada 30 metros, cada 25 metros, dependiendo de la zona. Pero con los datos reales, a mayor profundidad, con mayor cuidado, todos las pruebas que se hagan, no tiene que fallar. Entonces, con esos datos se elabora la licitación. Entonces, bueno, aquí está el estudio, tanto va a costar movimiento de tierras, tanto va a costar cambio de materiales, bueno, la obra va a costar tanto. Muy bien, entonces, con eso conseguimos el dinero y licitamos a diferentes empresas que hacen, que construyen. Y luego, una vez adjudicada la obra, viene el proceso de construcción. La etapa de constructiva también en un laboratorio
que es parte de uno de la empresa ejecutora de la obra, y otra empresa que es la supervisora y otra que es fiscalización. La fiscalización hace parte de que el propietario que tiene la plata, puede ser alcaldía, prefectura, no sé, o en su defecto, ¿no es cierto? La supervisión es parte intermedia, contratada justamente para que no salga muy caro y tampoco no salga mal hecho la obra. Lo principal. Muy bien. Entonces, ¿qué se va haciendo? El proyecto es como la Biblia. Dice, haga tal cosa, tiene que hacer. En tal parte, de tal tramo hay que cambiar. De tal tramo, de tal progresiva, es muy bueno el material, entonces no le esté cambiando muy bien. Pero sin embargo, puede ser que en ese tramo, que no se ha estudiado, digamos, es un sondeo cada 100, pero depende de los 50 y de repente hay un material que es malo. Entonces hay que hacer el laboratorio de la constructora para decir, señor, esta parte no está como está en el proyecto y por tanto necesitamos cambio. Un suelo de mejor calidad, vamos a estabilizar o vamos a cambiar. Entonces la supervisión que hace, verifica si es verdad lo que está diciendo la empresa constructora o no. Si es verdad, dice muy bien, sí es verdad que es tanto. Entonces hace la consulta con la fiscalización, con los que manejan la que son dueños de la plata, y dicen, mire, esto pasó, entonces necesitamos cambio y tanto, bueno, dan órdenes de cambio. Se llama un cambio de órdenes. Por eso en obras siempre se lleva un libro de obras, de todo escrito. Si usted está enojado, digamos, con el constructor, se enojó con el supervisor, no necesita hablar por último. Es pura notas en el libro, pues el libro tiene que estar notariado cuando se apertura el libro. Tiene qué sé yo, van a la notaría, hacen notariar y ya están. Entonces ahí dice, pues muy bien. Entonces se ordena, ¿no es cierto?, el cambio. Entonces la empresa va a presentar cuánto va a cobrar adicional por ese cambio. Bueno, sucesivamente, si hay muchas fallas en la etapa definitiva del proyecto, entonces a veces no alcanza la plata. Que en muchos casos ocurre eso. Los proyectos se hacen tan rápido al calor político, lógicamente por la rapidez no lo hacen bien las cosas. Resulta que después cuando están construyendo, falta la plata y no se acaba el proyecto. O le quitan un ítem. De repente no hacen señalizaciones, de repente no hacen algunas cosas que tenían que hacer, bueno, en fin, porque faltó dinero. Pues todo depende, como les digo, del diseño del proyecto. Y el diseño se hace con la etapa definitiva que se hace el estudio de suelos. ¿Por qué hacer qué es? Pues carreteras. Es topografía y suelos. Y nada más. Movimiento de tierras. Todo es movimiento de tierras. Cambio de material o mejorar el material en el mismo lugar. Luego, lógicamente, la pavimentación, todo en la tecnología, pero lo más importante es movimiento de tierras. Por eso no debe equivocarse uno justamente en los sondeos. Mucho depende del tipo de trabajo que se haga con las empresas. Algunas veces, con los tiempos muy cortos que hacen, por ejemplo, algunos trabajos lo ponen en tiempo muy corto, eso obliga a que no se hagan algunos ensayos en laboratorio, sino se las chanflea. Muchos hacen eso. Presentan un tiempo más corto, pero sin embargo no da el tiempo para hacer como debe hacerse. Pero se maneja así siempre, todo el ingeniero no se olvida, el ingeniero trabaja para ayer, no para mañana. Todos apurados. Porque trabaja con plata prestada, con equipo alquilado, que el obrero lo está cobrando por estar sentado porque no hace nada. Entonces hay que acelerar el trabajo. Entonces un ingeniero flojo no puede ser empresario ni tampoco encargado de obra. Mejor se va a dormir, no. Esa es la figura. Eso no sé si me están entendiendo. Entonces la etapa definitiva de sondeos es lo más estricto, lo que tiene que considerarse, digamos, ¿cierto?, que sea bien hecho. Entonces no vamos a tener muchos errores. Bien, entonces la etapa constructiva es lo que hace el seguimiento sobre lo que está diciendo el proyecto. ¿Entendieron? Entonces las tres etapas en los sondeos son etapa preliminar, etapa definitiva y etapa constructiva.
Entonces la preliminar, como le digo, solamente para convencer a los que financian cuánto puede costar un proyecto y para que le busquen y le den el dinero. Y en la etapa definitiva ya tienen que saber el costo real de la obra, cuánto va a costar. Eso sería la cosa en cuanto a las etapas. Ahora los trabajos que se hacen en sondeo son los mismos trabajos, con la misma herramienta, solamente en la etapa definitiva hay que hacer con más detalle. Luego el día se la variación. Bien, entonces los sondeos pueden ser pozo a cielo abierto, con muestreo alterado e inalterado. Por ejemplo, cuando hablamos de pozo a cielo abierto es esto, una zanja. O también cuando puede ser esto no siempre rectangular o cuadrado, puede ser también circular. A veces cuando se hacen circular lo llaman pozo romano, que es lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos excavando a pulso, ¿no es cierto? Un agujero. En este caso esto es cuadrado, pero puede ser circular también. O rectangular. A veces es mejor hacer rectangular para no sacar mucha tierra. El rectangular se hace generalmente, ¿no es cierto? Dependiendo de la persona que va a hacer, que va a entrar ahí. Que sé yo, si tenemos un gordo, pues, normalmente, digamos, ¿no es cierto? Los sondeos se hacen de forma rectangular, 80 centímetros por 1,20. Pero si tenemos un gordo, pues no va a entrar en 80 centímetros, ¿no es cierto? Tendremos que hacer de un poco más ancho. Pero eso no es una regla general, sino lo que hay que dar justamente a qué profundidad podemos ir, cómo es la cosa más fácil para que el personal trabaje y sin peligro. Porque si estamos haciendo muy angosto y tenemos un suelo húmedo o algo que puede quedar enterrado la persona ahí, entonces hay que tener mucho cuidado. Algunas veces se hace escalonado. Se hace la excavación ancha, después se va haciendo como gradas, ¿no es cierto? Va acortándose las distancias, ¿no es cierto? En anchura hacia la profundidad. ¿Eso para qué? Para que el suelo no le entierre al obrero que está trabajando ahí. Entonces, ese método que es a cielo abierto es el que nos da datos más fidedignos, porque estamos viendo, fíjense aquí, por ejemplo, en este esquema, estamos viendo clarito este material. Estamos viendo todas las cosas, lo que está ocurriendo en el suelo. Entonces, nos permite determinar un perfil real. Y las muestras obtenidas también es real. En cambio, cuando usamos en forma indirecta, a veces hay que tener mucho cuidado por eso, para mostrar que nos sea muy representativo el perfil geológico de un presentador. Ahora también decimos que este método justamente se puede sacar muestras alteradas como también inalteradas. Las inalteradas son estas, fíjense aquí, por aquí es arcilla con grava. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se da una forma de esta forma y luego se coloca una caja, puede ser de metal o de madera, y luego se echa arena aquí encima y luego se lo tapa aquí, se corta acá y se lo vuelca y ya tiene una muestra inalterada. O también se puede hacer, qué sé yo, si el suelo es arcilloso, entonces directamente cortamos un bloque, ¿no es cierto? Lo hacemos un pequeño cubo y luego pues acá lo cortamos y ya tenemos un cubo, que es arcilla. Cuando se toman las muestras inalteradas, así, a cielo abierto, se hace de la siguiente forma. Generalmente se hace un cubo de 30 por 30, estoy hablando de 30 centímetros, 30 por 30, no es lo más fácil, lo más ideal. Entonces, cuando se saca ese material, lo primero que hay que hacer es parafinar, de que vamos a llevar a larga distancia. Luego de parafinar, entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos una tela de algodón y lo costuramos con una aguja. Y luego le echamos otra vez la parafina sólida y otra vez la tela. Se hace 3 o 4 capas de esa forma. ¿Eso para qué? Para que no se altere nada. Es decir, como si estuviéramos poniendo una costra encima, una cobertura dura que permita que el suelo vaya inalterado hacia el laboratorio. Entonces, una vez hecho ese procedimiento de proteger, de qué sé yo, se pone la tarjeta con todos los datos, ¿no? La ubicación, obra, la fecha, todos los datos posibles, bien identificados. Entonces esa muestra se pone en una caja. La caja tiene que venir, generalmente se pone acerrín húmedo, o si no tiene acerrín pueden poner chala de arroz. Y luego se coloca la muestra adentro y se tapa.
con una caja clavado y listo. Ustedes pueden mandar en camión, pueden mandar en avión, como sea, a veces a largas distancias. Entonces la muestra está protegido para que no se rompa y llegue inalterado al lugar. Eso cuando se hace de muestras inalteradas. De esta forma, sacar informe directo. Pero también se puede sacar muestras inalteradas con muestreador de pared delgada. Bueno, ¿qué significa esto? Nos vamos a adelantar un poco. Bueno, este es un muestreador de pared delgada. Fíjense, este tubo es aproximadamente de 1.5 milímetros de espesor, bien delgado. Un cilindro, un borde afilado acá, y luego, lógicamente, está enroscado aquí. Este es un cabezal, esto es metal, y luego tiene un orificio aquí con una pequeña válvula y con un resorte. Esta también tiene un agujero, y aquí vienen las barras, ¿no es cierto?, para sacar, para empujar, para que se clave este muestreador. Muchas veces se toman las muestras, no siempre van a tomar superficialmente, podemos tomar a 5 metros, 10 metros, 12 metros, 15 metros, va a depender de la edificación que hagamos. Entonces hay que sacar muestras inalteradas de arcilla para hacer sus ensayos. ¿Qué ensayos hacemos con muestras inalteradas? Vamos a hacer asentamiento por consolidación, vamos a hacer ensayos, qué sé yo, del peso específico, vamos a hacer la relación de vacíos, la porosidad. Hay muchos ensayos que necesitamos saber tal como está el suelo internamente en el suelo. Para eso sacar las muestras inalteradas. Entonces, estos muestreadores inalterados, perdón, este tubo Shelby, este muestreador de pared delgada, entonces se saca, ¿no es cierto? Una vez metido esto, lógicamente, esta valvulita que tiene es para que, si estamos, supongamos que estamos en arcilla donde hay agua, lógicamente, cuando estoy clavando en arcilla, cuando saque la muestra se me va a caer la muestra. Eso ¿qué se hace? Entonces aquí tiene una válvula, cuando el agua que está internamente en el tubo pasa hacia las barras digamos, las barras de extensión, hay otros tubos acá, entonces sube el agua por arriba. Y luego aquí tienen unas pequeñas ventanas, aquí, una ventana aquí, otra ventana acá. Entonces cuando estoy arrancando el muestreador, entonces resulta que esta válvula se tapa, no deja pasar el agua aquí para que la muestra se quede. Y el agua es obligado a salir por la parte lateral. De ese modo sacamos la muestra y recuperamos para que no se chorree la muestra. Entonces este es un muestreador especial. Entonces una vez sacado eso, lógicamente queda en el tubo, que vende negro es un tubo de pared delgada, y entonces se sella con parafina sólida y también se sella en la parte inferior con parafina. Entonces ahí medimos, ¿no es cierto?, cuánto de muestra estamos obteniendo. O sea, le vamos a medir exactamente cuántos centímetros tiene la muestra internamente. Es un dato. ¿Para qué se toma ese dato? Justamente tenemos que determinar, cuando estamos sacando, podemos empujar con un pistón para que salga la muestra. Ahí lo vamos a achicar. Entonces, lo otro es, cuando está saliendo la muestra, de repente lo estiramos, lo elongamos un poco la muestra, va a ser un poco alargada. Entonces tenemos que hacer ¿qué cosa? Tenemos que sacar su porcentaje de alteración. Entonces esa alteración tiene que cumplir lo que dice aquí, fíjense. Aquí. ¿Qué hacemos? Estamos adelantándonos un poco, por favor. Muestreos con tubo de pared delgada con tubo Shelby. Con este método se obtienen muestras diferentes, profundidad y de mejor calidad que con el STP. El muestrador se hinca a presión, pero sin embargo, para determinar la calidad de las muestras se debe verificar la siguiente perturbación mínima. Aquí estamos viendo el grado de alteración. Estamos viendo la alteración por diámetro. Si yo lo estoy empujando, ¿no es cierto?, la estoy achicando, ¿no? Y cuando salga ya del tubo voy a tener que estirarlo. Pero eso me va a variar el diámetro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, el diámetro exterior es el diámetro interno del tubo y el diámetro exterior es el diámetro exterior es el tubo el grosor del... A ver aquí. El diámetro interior es este, ¿no? Es el D. Ahora, como lo estoy estirando, este diámetro va a variar. Entonces le estamos llamando aquí este diámetro.
E- Este, el diámetro de tanto tiene que ser así. Cuando lo estoy sacando, me va a variar esto. Se va a variar el diámetro porque lo estoy alargando. Entonces achica el diámetro. Y dividido entre el diámetro interior, entonces eso tiene que tener solamente una variación del 0,1. En porcentaje es 10%. Si varía más del 10%, entonces quiere decir que le alteré mucho y por tanto la muestra no me sirve. También verifico la longitud recuperada. Como le estoy empujando con pistón, no, de repente la aplasté mucho. Entonces, eso que va a salir la muestra más corta. Y de repente le estiré mucho también, ¿no es cierto? Para que salga la muestra. Entonces la alargué mucho. Entonces hay dos posibilidades de eso, fíjense. Entonces puede ser, si la achicó, me va a dar 0,98. Y si le estiro, me va a dar 1,02. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Esto, la variación de longitud solamente admite 2%. El 98 a 100 es 2. ¿Cierto? Si yo lo expreso en porcentaje, 2%. Igualmente aquí, el alargamiento puede admitir 2%, ¿no? Si no cumple estas condiciones de la muestra, tampoco sirve. Tengo que muestrear de nuevo. Por eso hay que tener mucho cuidado en sacar muestras inalteradas. Entonces, una vez sellada esta muestra, ¿no es cierto?, con todos los datos, se pone una tarjeta con todos los datos correspondientes, profundidad, el tipo de el número de muestra, de qué lado está sacando las muestras, en fin, todos los datos que se colocan, tipo de obra, todo. Entonces, esto se puede mandar a largas distancias. Algunos, por no tener muestreadores, digamos, estos tubos que son especiales, porque no se debe utilizar un tubo cualquiera, digamos, por ejemplo, que sea de latón, no sirve, porque el latón se oxida. Entonces, sacar ya, recuperar las muestras de un cilindro oxidado va a ser difícil, sería totalmente alterado. O tiene que ser de acero inoxidable o de una aleación de cobre, que no se oxida. Por eso cuestan caros los tubos. Entonces, el tubo se lo sella y se lo manda al laboratorio. Muchas veces cometemos eso cuando no tenemos muchos tubos. ¿Qué hacemos? Lo sacamos del campo, la muestra, y lo colocamos en un tubo de plástico para que vaya al laboratorio. Muchas veces el tubo no lo devuelven cuando van al laboratorio lejos. Entonces, por eso es importante cobrar el costo del tubo, porque sabemos que algunas muestras, por ejemplo, de aquí, cuando no había triaxial, no había consolidación, se mandaba a Cochabamba o bien a La Paz. Entonces ya no lo devuelven y el mostrador, el tubo. Entonces, bueno, hay que cobrar el tubo, bueno, porque es el rosca que se va a fabricar, y eso es caro. Entonces, de ese modo llega allá intacto y van sacando las muestras cuando quieren hacer diferencias. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso decía, cuando estamos sacando las muestras inalteradas en un cielo abierto, en un pozo cielo abierto, entonces ahí hacemos la costra, como les decía, mediante tela y parafina sólida, para que no se distorsione la muestra. Bueno, volveremos a eso. Bien, se entendió, ¿no es cierto? Entonces hemos visto las muestras alteradas e inalteradas, que se puede extraer, ¿no es cierto?, de un pozo a cielo abierto o bien con mostradores de pared delgada a diferentes profundidades. También, ¿no es cierto?, tenemos otro tipo de perforación con posteadora, basenos helicoides o métodos similares. Esta es una posteadora, conocida también como pala Iwan. Su verdadero nombre es pala Iwan. Aquí nosotros le llamamos pala Vizcacha, pero si nosotros ponemos pala Vizcacha, le mandamos nuestro informe a Brasil o bien a Argentina, que si no van a saber qué es eso. Entonces se pone pala Iwan o pala posteadora. Así se escribe Iwan. Después tenemos otro helicoide, que es este tipo. Él se utiliza para suelos arcillosos. Fíjense, esto va cortando, la muestra sale internamente. Esto corta y va metiendo la muestra internamente. O también este mostrador, un barreno, ¿no es cierto?, con una broca, parecido al de perforar madera, igual.
Entonces en cambio esto, en las hélices que tiene, ahí sale la muestra. Esto se utiliza para arcillas, especialmente para arcillas. Ahora, para el caso de las arenas, cuando estamos trabajando con agua, a veces utiliza estas herramientas. Este es un mocheador, ¿no es cierto?, con zapata, corta a la vez, ¿no es cierto?, para introducir y golpear y entrar en este modo y se recupera la muestra. Ahora, si tenemos agua y suelo granular, no vamos a poder sacar la muestra, se chorrea con agua. Entonces se utiliza esto. Te pone un pequeño, ¿cómo lo puedo decir? Una pequeña compuerta. Como esto hay una rosca aquí, entonces en la rosca se hace agarrar esta compuertita que tiene aquí una bisagra. Entonces cuando entra la muestra, esto se abre. Y cuando estamos sacando, se cierra. Lógicamente, en este caso, esto igualmente tiene un cabezal y tiene un orificio, ¿no es cierto?, de salida para los costados para que no empuje la muestra del agua, que generalmente a veces trabajan con agua o por debajo del nivel freático. Entonces, en este caso se hace igualmente que en el caso anterior, es decir, tiene una pequeña válvula aquí, y cuando estés arrancando esto, se cierra la válvula y el agua sale por los costados, en este caso. Tiene un grito por el costado, entonces el agua chorrea por el costado, pero no empuja a la muestra que está en el cilindro, en el mochador. En fin, en el mochador a veces hay que idearse cómo recuperar las muestras. Algunas veces también se hacen mocheos continuos. Se mete con una máquina, ¿no es cierto?, las muestras y luego se puede meter varios metros. Luego se saca toda la muestra aquí y tiene una válvula acá, no una válvula, una rosca acá y otra rosca aquí. Entonces, cuando saque la muestra se destornilla y se abre en dos, el tubo se parte en dos. Entonces ahí medimos el estrato que estamos sacando. Pero eso se hace con máquinas grandes. Por ahí hay que meter por lo menos 3-4 metros de tubo. Y hay que sacarlo sin alterar nada. Sacamos y abrimos la muestra, lógicamente la muestra tal como entró hacia adentro. Entonces el tubo es bipartido, está partido en dos. Bien. Ahora, esta herramienta auxiliar es muy importante. Es una herramienta auxiliar para otros métodos. También me olvidé, a ver si está aquí. No lo puse, me olvidé. Ya, entonces, por ejemplo, aquí. Cuando supongamos que tengamos un terraplén o cualquier suelo que no nos interese mucha información acá, entonces estos helicoides vienen seccionados. Uno puede hacer rápidamente con una máquina, se coloca aquí un motor y dos personas agarran de ambos lados, entonces al girar entre esto igualito que una broca. Ahora la muestra se va saliendo justamente por el helicoide, va botando afuera, todo es totalmente alterado. Entonces perforamos hasta la profundidad que nos interesa, entonces paramos este sistema y metemos ya este herramienta o en su defecto un mecedor de pared delgada. Entonces eso es rápido con esto. Pero sale la muestra totalmente alterada porque al meter la broca le estamos alterando totalmente la muestra. Eso a veces se hace cuando hay un terraplén, por ejemplo. Si hay hundimiento de la carretera y sabemos que la muestra lo que está fallando es digamos, la parte baja del terraplén, entonces necesitamos estabilizar el subsuelo, digamos. Entonces hasta ahí hago agujeros, porque no me interesa la otra parte de arriba. Es rápido, se hace con la máquina. Pero normalmente, para estudios de suelos, hay que utilizar estas palas, ¿no es cierto? Estas son simplemente pala Vizcachi, que la llamamos, o pala Gibbon, generalmente de altura, aproximadamente de 30 centímetros de altura. Y diámetro varía entre 3 a 4 pulgadas. Esto es lo mismo, a veces utilizamos de 2 pulgadas o 3 pulgadas, no más. Y cortos. ¿Para qué? Porque nos tenemos que sacar las muestras cada rato para identificar si hay un cambio de estrato o no, porque tenemos que dibujar el perfil estratigráfico.
Si lo hacemos muy largo, no vamos a ver dónde cambió, porque la muestra está saliendo alterada aquí. Por eso es que la herramienta se utiliza cortas, no herramientas muy largas. Bien. En fin, después tenemos otros tipos también, por ejemplo, ¿no es cierto? Como decía, estos mochadores, después también muchas veces cuando estamos perforando, también se utilizan barrenos. Suponiendo que yo estoy perforando un agujero ya mucha profundidad y no voy a, encontré con una, pusieron con piedras bolones por ahí, pero quiero saber que debajo de repente esa piedra o grava puede ser pocos centímetros, pero tengo que estar seguro de que ese estrato me da confianza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues agarro un cincel, ¿cierto? Un cincel hecho con acople y luego lo golpeo con un martinete, ¿no es cierto? Y puedo partirlo la piedra y para atravesar ese estrato que me está impidiendo continuar el sondeo. O muchas veces meto un cono, el cono grande, ¿no es cierto?, del diámetro del agujero que estoy haciendo. Pues el cono, ¿qué hace? Lo aparta la piedra que me está molestando y me permite seguir sondeando para abajo. Eso también se hace, este tipo de trabajos muchas veces en el sistema con dibujo, ¿verdad? Estos son brocas que vamos a hablar, que son para perforar en formaciones duras con presencia de rocas, que se después hablamos de eso. No iríamos con eso. Bien. ¿Hasta aquí claro o tienen dudas? ¿Se entiende, ingeniero? Sí, muy bien. Entonces vamos a pasar a los métodos, que es el método de muestras. Primero vamos a hablar, antes de muestras lavadas, vamos a hablar del método de SPT, este método. SPT quiere decir Standard Penetration Tester, o penetración estándar. También se llama ensayo normal. Este ensayo que es aquí es un método, ¿no es cierto?, que se utiliza, este es un muestreador o penetrómetro de Terzaghi o penetrómetro estándar, como se llama así, porque está estandarizado a nivel mundial. Entonces está, fíjense, está las dimensiones, la longitud de este es un cilindro que tiene una rosca aquí y otra rosca acá. Entonces lo que hacemos es justamente aquí un cabezal, esta es la punta y esta parte se llama zapata. Todo está con medidas. Aquí en Chile, no sé, el equipo del SPT es la misma, por eso no estandarizado. Entonces este mostrador se hinca con un martinete que pesa 65 kilos o 63.5. Bueno, aquí vamos a ver esto. Bueno, este es un equipo de SPT. Un trípode, aquí arriba está con una polea en el cual está tirando mediante una cuerda, y aquí tiene un motor, fíjense. El motor está levantando, mediante esta polea levantamos el martillo hasta cierta altura, y luego dejamos en caída libre y golpeamos en un cabezal, que es este, y se va penetrando este penetrómetro llamado cuchara de Terzaghi o penetrómetro de Terzaghi. Hemos visto que era este. Entonces hemos contado la cantidad de golpes necesarios para penetrar 30 centímetros primeros y los 30 centímetros últimos. Entonces se marca 15-15, se cuenta. Para 15 centímetros tanto golpe, para otros 15 tanto. Entonces en total se penetra 60 centímetros. Los 30 primeros hay que desecharlo y hay que tomar los 30 últimos. Esa es una variante, eso se hace cuando existe agua. Pero si no existe agua, podemos golpear 15 primeros que vamos a desechar y los 15 últimos, perdón, y los últimos 30 centímetros tomamos en cuenta para el cálculo. Si es que no hay agua. Pero si hay agua, necesariamente tenemos que penetrar 60 centímetros. Desechamos 30 y tomamos en cuenta los 30 últimos. Eso se llama penetración estándar. Entonces, ese es el método más empleado en nuestro medio. Entonces, obtenidos los valores de
de SPT, del trabajo de campo, se hace una corrección que me olvidé colocar en este tema, pero ustedes lo van a hacer como tema de investigación. Anótenlo, por favor. Las correcciones que se deben realizar, las correcciones que se deben realizar en un ensayo de SPT. ¿Anotaron? Supongamos que a mí me dé 30 golpes, digamos. De los 30 golpes voy a corregir por la eficiencia del martillo, por el diámetro del agujero, por la longitud de las barras, por la presencia de agua y la presión efectiva. Entonces se hace una corrección. Entonces, el valor corregido es es el valor que se toma en cuenta para los cálculos. Bien, entonces, ¿me entendieron, no? O sea, la tarea es la determinación de las correcciones que se debe realizar en un ensayo de SPT. El método que empleamos aquí, el de SPT, es el tipo Donut en Santa Cruz. En toda Bolivia, en realidad. Tiene pequeña variante en los métodos del SPT. El que manejamos nosotros es SPT tipo Donut. Bueno, ¿está claro? Sí, ingeniero. De nuevo la pregunta, por favor. Ya. Ya. Determinación de las correcciones que se deben realizar en un ensayo SPT. Standard Penetration Tester, o también simplemente el ensayo normal. Así se llama. Por favor, hay autores que consideran más correcciones que otros. Por favor, van a leerme un libro argentino, un brasilero, un mexicano. Por favor, ¿ya? Hay bastante información sobre eso. Bien. Ahora nos vamos a lo siguiente. A las muestras lavadas. ¿Qué significan muestras lavadas? Fíjense, acá tengo un trípode con el cual estoy en el ensayo SPT, pero supongamos, ¿no es cierto?, que tengo que entrar 30 metros y yo pongo agua a los 5 metros, digamos 3 metros. ¿Cómo hago para profundizar eso? Si ustedes quieren acabar un agujero en arena 30 metros, no va a ser imposible, ¿verdad? Entonces, hay dos formas de hacer eso, ¿no? Si en caso se pudiera hacer colocar un ADM o colocar un tubo conductor, o también llamado casing o camisa de revestimiento, se coloca aquí un tubo para que no haya derrumbe de este suelo. Supongamos que sea arena húmeda, porque este se va a derrumbar, entonces no va a poder profundizar. En lo posible sería conveniente no usar agua para perforar ni tampoco lodo bentonítico. Si se colocaría los tubos de revestimiento sería excelente, pero lamentablemente es un método un poquito difícil hacer eso. Se puede tranquilamente colocar un revestimiento o lo que llamamos camisa hasta 8 metros, pero después de colocar 8 metros no lo arranca el tubo usted con grúa. Se agarra muy fuerte, entonces por eso se recurre a las muestras lavadas. Las muestras lavadas, que quiere decir que te voy a colocar el lodo bentonítico para profundizar mi sondeo y estabilizar las paredes para que no tenga derrumbe. De ese modo yo puedo entrar a bastante profundidad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí en ese caso, cuando estamos hablando de muestra lavada, ¿qué estoy haciendo? Estoy usando el mismo varillaje, aquí tengo un trípode, ¿cierto? Y voy mediante un mecanismo que se llama Kelly, o cabezal de Kelly.
está escrito aquí. Entonces, y tengo un depósito donde estoy preparando mi lodo. Pero en lo posible también hay que colocar aquí un depósito de sedimentación, de tal modo que la muestra que está saliendo por aquí con arena, qué sé yo, se deposita aquí, se sedimente. Y luego con esta bomba de alta presión inyecto agua. Entonces esta herramienta está girando y me está desprendiendo sedimento. Entonces el lodo que tiene una viscosidad alta, entonces se atrapa las partículas sólidas y lo saca y lo deposita en el depósito primeramente de sedimentación y luego al pozo principal, que está con lodo. Y luego lo vuelvo a reinyectar. O sea, es un circuito, ¿no es cierto? Estoy inyectando y estoy sacando, inyectando, sacando. ¿Para qué? Para sacar sedimento. De tal modo que yo pueda avanzar a mucha profundidad. La herramienta puede ser que si quieren este tipo de broca, una aleta, en fin, va a depender de en qué formación vamos a atravesar. Si tenemos roca, si tenemos piedras, vamos a utilizar herramientas de este tipo. Así, estas son unas aletas, fíjense, se coloca acá viene de todo tamaño, esta es una broca con tungsteno, fíjense, este es un tungsteno, acá, entonces tiene revestido en tungsteno, es duro, entonces puede romper piedra, entonces cuando estamos girando, si utilizamos un motor, podemos girar y romper la piedra y atravesar la cama de grava, que sé yo, con esta herramienta. También se pueden hacer unas pequeñas aletas en forma casera, parecido a estas, un poco más pequeñas. Eso justamente para atravesar, digamos, estratos donde hay gravilla, porque si no, no vamos a poder sacar las muestras. Y aumentar la viscosidad del lodo para poder sacarla todo el elemento pesado. Por eso utiliza la bentonita. Entonces le estamos llamando muestras lavadas, ¿por qué? Porque le estamos adquiriendo las muestras en boca de pozo. Entonces, como estamos sacando, entonces el ingeniero o el técnico está aquí, en la boca de pozo. Saca una muestra y la pone en orden cronológico, donde vamos a ir justamente viendo los estratos que estamos atravesando a diferentes profundidades. Eso nos va a permitir plasmar un perfil geotécnico. Y de las muestras que recuperemos, vamos a sacar las muestras y vamos a analizar en laboratorio. Entonces, este método de las muestras lavadas se trabaja en forma combinada. Avanzamos 1 metro o cambio de material y sacamos la herramienta a rotación. Luego colocamos la herramienta a percusión, que es esta acá. La herramienta, o sea, trabaja con doble herramienta. Vamos a permitir golpear con esta misma herramienta y con esta herramienta a rotación voy a ir haciendo el agujero y impregnando de bentonita en las paredes para que produzca el derrumbamiento. Estoy haciendo el objetivo de eso es cavar, ¿no es cierto?, para que no derrumbe. Y entonces pongo aquí en la punta cuando yo quiera golpear y sacar las muestras. Aquí saco la herramienta a rotación y método de percusión y con la cuchara estandarizada de Terzaghi. Eso va en la punta aquí. Golpeo y voy a entrar aquí 30 y 30, ¿no sé? 60 centímetros. Entonces ahí me está recuperando la muestra natural, sin alteración. Esa es la muestra que tengo que recuperar, eso es lo que voy a llevar al laboratorio para su respectivo análisis. Hay que tener mucho cuidado en hacer este trabajo, ¿no? Aquí midiendo, controlando justamente en qué profundidad estamos y luego ya sacamos la herramienta de rotación y metemos a percusión. También podemos hacer, si quieren, con máquina, con motor también, o si quieren con manual. Aquí está un dibujito que lo hacemos manual. Simplemente esto es una barra que le va moviendo la herramienta y va profundizando porque estamos metiendo agua a presión, agua con bentonita, mediante esta bomba. Entonces el agua sale por aquí, trae el sedimento. Entonces aquí se hacen unos pequeños estanques acá para que se queden las muestras ya de arena y aquí llega lodo limpio y luego lo inyecto otra vez y hago permanentemente ese ciclo. De esa forma se hace este ensayo combinado y obtenemos datos a cada cambio y cada metro. Es moroso, ¿no?
sacar la herramienta, meter el golpe, sacar la herramienta de rotación y meter el golpe. Eso puede hacer a mucha profundidad. Fondeos de 40, 50 metros tranquilamente, ¿no? Pero colocando un revestimiento va a ser muy difícil, o lo que llamamos la camisa. ¿Te entendió lo que estoy hablando o no lo entendió? Estamos combinando este método que es la percusión, porque este martillo está estandarizado, y la altura de caída también. El martillo puede pesar 65 o 63.5. Cuando uso un martillo de 65 kilos, la altura de caída es 60 y... Aquí estamos hablando. Aquí, fíjense, 65 kilos del martillo para golpear y la caída libre 75 centímetros. Si utilizo un martillo de 63.5 kilos, mi altura de caída es 76 centímetros, varía 1 centímetro. En ambos casos está aceptado. Solamente hay que tener en cuenta cuál martillo está usando, 65 para 75 de caída libre, ¿no? O está usando 63.5 para 76 centímetros. Eso hay que tener en cuenta. Bien, entonces, que se está contando el número de golpes, ¿no es cierto?, que se está dando con el martillo para penetrar 15, 15, 15, 15. Y se toma en cuenta para nuestro cálculo los 30 últimos. La suma de 15 más 15, 30. No se cuentan los valores de 1 hasta 30 centímetros, sino cada 15 hay que tomar en cuenta. 15, 15, 15, 15. Si no hay agua, pueden hacer ustedes los controles cada 45. Desechan el primero 15 y toman en cuenta los últimos 30. El total, 45. Pero eso también está aceptado por norma CETEM y la ASTO. Pero si se está trabajando con agua, con lodo bentonhídrico, necesariamente tiene que entrar los 60. Bien, está claro hasta aquí, ¿no? Porque es el ensayo que más utilizamos. Ahora, ¿qué obtenemos con el? Fíjense, resulta que Terzaghi hizo un estudio con el SPT, dio los golpes, a su vez hizo un ensayo de compresión simple o compresión combinada. Este es curso U de rotura, está en kilos o centímetros cuadrados. Por ejemplo, esto es para arcillas. Ojo, cuando hablemos de arcillas van a hablar de consistencia. Consistencia muy blanda, consistencia media, consistencia rígida, consistencia muy rígida, consistencia dura. Cuando hablemos de suelos granulares, arenas o arenas con grava o limos con arenas, vamos a hablar de compacidad. Compacidad muy suelta, compacidad media, compacidad compacta. No se van a olvidar, aquí estamos hablando con el momento en que ustedes lean consistencia, se está refiriendo a las arcillas. Esta consistencia muy blanda, con el número de golpes que obtuvo con el SPT, fue menor a 2. Para ese caso, curso U, la última, la rotura, está considerando 0.25. La blanda, de 2 a 4, cuando entra los 30 centímetros, ¿no es cierto?, con 2 a 4 golpes, está haciendo, ¿no es cierto?, de 0.25 a 0.50. Para que sea admisible, esto tengo que afectarlo por un factor de seguridad, que generalmente es 2, para las tensiones admisibles. Cuando calculamos la capacidad de carga en un suelo, afectamos factor de seguridad de 3. Entonces aquí lo mismo está haciendo, ¿ve? Entonces esta es la última, entonces ya ustedes, para que sea admisible, tienen que dividir entre factor de seguridad. Consistencia blanda, media, firme, en algunos dice rígida, aquí está diciendo firme, muy firme, otros dicen muy rígido, varía un poquito bueno, seguramente en la traducción, porque del inglés al español o al portugués, ¿no? Pues sale un poco distorsionado, pero siempre tenemos que hablar de consistencia.
aquí dura, cuando es mayor a 30 dura. Entonces la resistencia con presión simple da mayor a 4. Bien. Bueno, ahora hay diferentes tablas, ¿no es cierto?, para poder. Aquí, por ejemplo, esto es para calcular. Estamos en número de volt para 30 centímetros, también, ¿verdad? Entonces estamos aquí de compacidad relativa y con eso yo puedo calcular mi presión vertical, que en realidad es la tensión admisible del suelo, pero aquí no le estoy diciendo si es admisible o último, solamente dice presión vertical. Y aquí igualmente sigo con un número de golpes, un cierto número de golpes que estoy diciendo, para los 30 centímetros corregidos, ¿sí? Con eso entro, ¿no es cierto?, a esta curva. Bajo aquí tengo el valor del ángulo de fricción interno. Entonces, para saber, ¿no es cierto?, la compacidad, por ejemplo, ¿no es cierto?, aquí está suelta, muy suelta y suelta, ¿no? Entonces aquí está compacidad media, compacidad compacta, compacidad muy compacta. Por si acaso, a los suelos se debe reconocer en dos grandes grupos: suelos friccionantes y suelos no friccionantes. Los suelos friccionantes son aquellos suelos que tienen ángulo de fricción interna alta, como son las arenas, o arenas con limo o arenas con grava. Y suelos no friccionantes son las arcillas, no tienen ángulo de fricción interna, tiende a cero. Teóricamente decimos que es cero, pero no se pone cero nunca. El ángulo de fricción de un suelo es aproximadamente 0,01, algo así, un valor muy bajo, pero no se pone cero. Porque siempre hay un poquito de ángulo. Generalmente a veces cuando se hace un trabajo, por ejemplo, de corte directo, qué sé yo, siempre te da alrededor de 10, de 5, 12 o 15 el ángulo de fricción interno. Y también la cohesión. Decimos, por ejemplo, un suelo granular con cohesión cero. Pero ¿qué pasa cuando hay humedad? Hay siempre algo de cohesión. Entonces se pone un valor 0,01, por así decirlo, no 0, directo. Algunos sí ponen 0. Yo por nunca pongo 0, 0,01 pongo. Bien, después tenemos aquí, no son algunas fórmulas que vamos a ver después. Aquí vamos a ver, por ejemplo, quería dar la fórmula, primeramente bueno, vamos a ver aquí lo siguiente. Con el valor de n, por ejemplo, ¿no es cierto?, estamos calculando la n, el número de golpes, puedo ir calcular mis tensiones admisibles, fíjense, en base a los datos del ensayo del SPT. Lo tenemos, a ver. Vamos a hablar un poquito, más que todo, sobre las correcciones, por favor, porque yo quisiera, en todas estas fórmulas, la próxima clase vamos a ver en detalle todas, porque si no vamos a quedar a medias. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de relación del ángulo de fricción interna y la penetración estándar, ¿no? Entonces estamos hablando aquí estamos hablando de compacidad. La compacidad nos está dando justamente, hay una tablita que estoy viendo aquí, el grado de compacidad, no sé si lo tengo aquí. Aquí está. Esta es la densidad relativa y nos da el número de golpes. Este es el valor del número de golpes de SPT, y aquí es 15%, 35%, 65%, 85% y 1, cuando es mayor a 50. Entonces, con todo esto calculamos los valores. Ahora, para hacer la corrección con la presencia de agua, tenemos esto. Un abaco. Bueno, igualmente aquí también acá. Cuando ven ustedes la corrección, cuando la tarea que le estoy dando,
esto se corrige de la siguiente forma. Lógicamente ahora no vamos a ver qué ustedes aquí estamos calculando factor de corrección FC. El N corregido, tenemos el N de campo por el factor de corrección FC. Y este FC viene de esta, puede ser de este abaco o bien de estas ecuaciones. Entonces, cuando tenemos, digamos, por ejemplo, la presión efectiva, estamos calculando si tiene presencia de agua. Cuando ustedes llegamos al capítulo de cálculo de presiones, van a entender esto, pero nos estamos adelantando un poco. Entonces yo, dependiendo cuando hay presencia de agua, voy a calcular la presión efectiva, que se llama la presión intergranular también se llama, o presión efectiva, que es la misma. La presión granular o presión efectiva es igual a la presión total menos la presión neutra. Entonces, cuando hay agua, tenemos que calcular este valor para hacer la corrección. Entonces, aquí, por ejemplo, suponiendo, digamos, ¿no es cierto?, la presión efectiva me dé 2.5, digamos, bajo aquí tengo el factor de corrección, este FC. Este FC lo voy a multiplicar al N de campo, al número de golpes obtenidos en el campo con el CPT, multiplico por este valor, por FC. Eso me da la corrección. Por cuando hay agua, por supuesto. Si no hay agua, nos hace esa corrección. O en su defecto pueden utilizar estas fórmulas. Relaciones empíricas para FC, el factor de corrección, ¿cierto? Que se hace de esto cuando este es sigma 0' es presión efectiva, en kilonewton por metro cuadrado. Este de Liao-Whitman, que fue propuesto en el 1986, es 9.78 raíz cuadrada de 1 dividida entre la presión efectiva. O Skepton en el 86 también, 2 sobre 1 más el 1 por la presión efectiva. Entonces, necesariamente tenemos que saber calcular la presión efectiva. O también el PEC-IET, el 1974, tenemos esto. Lo más usual y lo más fácil para emplear es este. Muchos programas vienen con este valor. Realmente aquí tenemos 1 dividido en esta es la presión, ¿cómo es el valor de la presión? Esta es la presión debido al peso propio del suelo, menos la presión, menos el peso expresivo del agua multiplicado por su altura. Esto nos da este sigma 0'. Pero, o en su defecto, usamos este ahora. Tenemos programa ya que viene ya calculado esto, a veces ponen esto. Hay programas, ¿no es cierto?, en computadora que uno puede calcular este valor directamente. O sin temor a equivocarse, ya en la práctica se ha demostrado que el n multiplicado por 0.8 más o menos va a algo aproximado con las correcciones que se hacen. Pero para cumplir con las normas hay que hacer la corrección. Es lo que van a hacer como tarea. ¿Ya? Para que no se vayan con las dudas, vamos a ver esta ecuación. Mire, para calcular la tensión admisible, tienen que respetar ustedes las unidades que se están creando aquí. Por ejemplo, este lo da Mayer-Fock, y se establece la siguiente relación Mayer-Fock para suelos típicamente arenosos o una fundación superficial. ¿No? O sea, para una fundación, por una zapata, la fundación superficial es una zapata o zapatas, pueden ser zapatas aisladas o también zapatas continuas, ¿no? Pueden ser dos tipos de zapatas. Pues para ese caso toma 3.3 por N, que es el N corregido del SPT, por B es el ancho menor de la zapata. Siempre vamos a basarnos en, o sea, cuando digamos zapatas cuadradas o circulares, entonces se particulariza, pero todas las fórmulas generalmente están hechas para zapatas rectangulares. Entonces este B viene a ser el ancho menor. Pongamos que su zapata sea 2 por 4 metros, digamos, por así decir. B va a ser el menor, 2. Y eso va a ser B siempre referido al B. Y este D es a qué profundidad va a estar su fundación. Se llama altura de desplante o profundidad de la fundación. Entonces, si imagínense aquí, lo voy a cargar directamente tensión inadmisible, ya no tengo que afectar por factor de seguridad nada. 3.3 por N corregido por B, que es el ancho menor de la zapata que estoy mencionando, 1, ¿no?, más D,
la profundidad a la cual va a estar la zapata y entre el ancho menor de la zapata. Todo eso multiplicado por 1 sobre 20. Eso me va a dar en toneladas metro cuadrado. Ahora, una vez que yo haga este valor de toneladas por metro cuadrado, yo puedo llevar a la unidad que quiera. Pero primeramente se debe hacer este. Por esto, este coeficiente que está manejando es para estas unidades. Entonces, D van a expresar en metros, ¿no es cierto? Y en el número de golpes corregido. Entonces, te va a dar, una vez que determine tensión admisible, que le va a dar toneladas de metros cuadrados, si quieren pueden volverlo en kilos centímetros cuadrados, los medios que quieran. Pero siempre está considerando siempre un asentamiento de una pulgada. En todas las dimensiones, las estructuras, se admite una deformación, ¿cierto?, de 2.54, que es una pulgada. Solamente en algunas estructuras muy especiales, el asentamiento tiene que ser 0. ¿En qué caso? Cuando estamos haciendo un búnker, por ejemplo, para rayos, como ser rayos de cobalto, para tratamientos quirúrgicos, ¿no es cierto?, o para el tratamiento de cáncer que utilizan los médicos, ¿no es cierto?, los elementos radioactivos. En ese caso, no tiene que haber fuga, no tiene que... Además, el revoque no tiene que ser directamente con cemento, si usted dice otro material, ¿no? Y también no tiene que tener ninguna deformación. Lo otro, por ejemplo, para antenas, que se yo, digamos, por ejemplo, las antenas en un satélite, por ejemplo. La antena que está en la guardia está en conexión con tu cascatario. Entonces la cimentación ahí, por ejemplo, se tuvo que hacer sin ninguna alteración, ni un milímetro, porque las antenas están dirigidas justamente en dirección al satélite. Y hay una pequeña variación y es varía. Pues en su caso sí hay que hacerlo. No se admite, digamos, para este tipo de fundaciones esta deformación, pero estructuras normales se admite hasta una pulgada, que es 2.54 centímetros. Ahora, sobre esta misma fórmula, Terzaghi dice, ¿no es cierto?, para un ancho menor o igual a 1.30, se utiliza esta fórmula. Fíjense que empírico es n y directamente sobre 8, este n corregido. Ahora, si el ancho menor de la zapata es 1.30, utilizo esta fórmula. N, que es el número de golpes, 1 sobre 1.33 por el ancho menor de la zapata, todo esto al cuadrado, entre 1 sobre 20, eso me da kilos, centímetros cuadrados, y es admisible. Ahora, si yo tengo agua, aproximadamente, digamos, ¿cierto?, agua, entonces, ¿qué hago? N sobre 10, fíjense, le estoy quitando. También puedo utilizar, cuando no hay agua, se puede convertir en N sobre 5. Cuando no hay agua, pero ustedes saben que en la práctica nunca el suelo va a estar sin mojarse, ¿verdad? Si llueve siempre vamos a tener problemas de agua, entonces el número n siempre hay que dividir entre 10. Porque en algún momento, un instante, aunque sea, el suelo va a estar completamente saturado y con agua. A no ser que lo tengamos totalmente confinado, que nunca le llegue agua, en ese caso sí. O una ladera donde hay un drenaje bastante alto, entonces podemos decir n sobre 5. Pero si hay agua, n sobre 10. Bueno, entonces aquí quedaremos jóvenes, ¿ya? Quedamos en la figura 11. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.